Hola amigos del podcast Doctor Cáceres, bienvenidos al episodio 19, un número que es muy importante, un número que considera que casi todos estamos aprobados, que vamos a pasar de año con excelencia, y era la nota que siempre sacaba mi buen amigo Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Doctor Cáceres. Hola Augusto, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos ven todas las semanas. Y sí, el 19, que además de un año que va volando y que ya va casi a la mitad, ya vamos a llegar a julio, fiestas patrias, así que ya el frío empezó con fuerza. Sí, ya nos hemos sufrido las inclemencias de un invierno, porque en realidad nosotros no tenemos ni otoño ni primavera, nosotros nos vamos del verano al invierno y del invierno al verano, o sea, sí. Así más o menos es nuestro clima. Sí. El clima de Lima, que es uno de los libros más importantes de don Hipólito Unanue, las características del clima de Lima, que en realidad es una obra que estudia las características de las personas que viven en Lima. Muy interesante. Nunca lo había leído. Una de sus obras más importantes. Pero bueno, sí, estamos todos con un poco de frío, pero aquí estamos nosotros para calentar, porque en realidad la política en el Perú está muy caliente, está efervescente. Está caliente. Hierve aquí la realpolitik peruana, sí. O limeña, o sí, como quieran llamarle. Así es. Pero vamos a empezar, antes de meternos de lleno al tema político y coyuntural, a recordar algunas fechas importantes, como siempre, que nos interesan para poder construir patria, sobre todo para eso, hacer Exacto. Reflexiones. Vamos a hablar de los temas coyunturales del día a día, pero primero vamos a hablar de los temas que nos hacen reflexionar de quiénes somos, dónde estamos, a dónde queremos ir y de quiénes tenemos que referenciarnos para que ese camino sea adecuado. Y tenemos que hablar de una fecha importantísima, porque un 17 de junio de 1956 se dio la primera vez en el Perú del voto femenino. Y yo creo que es importante porque de esa manera, digamos, se consolida la democracia, lo que hoy día llamamos la apertura total de las elecciones a todas las personas, a todos los peruanos. Y bueno, las mujeres son peruanos también, obviamente, ¿no? No, pero por supuesto, ¿no? Y esto ocurre, Sergio, mira, 26 años después de que en 1930 fueron las primeras elecciones en donde fueron elecciones generales. Todo el mundo fue a votar, pero solamente iban a votar los peruanos, varones y alfabetos. Ojo, los analfabetos en el 56 no votaron. Y en los años 80 es la primera elección, años 80 del siglo pasado, en la que es una elección donde votan todos, alfabetos, analfabetos y todo lo demás. Pero en este caso, las mujeres que lucharon mucho porque se les reconozcan sus derechos ciudadanos, sus derechos políticos, consiguen en 1956 tener, pues, incluso siendo elegidas varias mujeres de ahí, salen elegidas en las primeras mujeres que fueron pues diputadas. Generalmente hubo diputadas y senadoras, pero fue en 1956. Un saludo desde aquí a todas esas mujeres, un gran saludo a todas esas, vamos a decir, precursoras de la soberanía femenina, de sus derechos, que nunca deben de ser conculcados y siempre deben de ser respetados. Así que es un día importante. No, y es importante también porque es parte de la evolución. No, yo siempre escuché y lo creo así, que la democracia tiene que evolucionar, ¿no? Entonces, y todo esto parte de quién era considerado ciudadano con ciertos derechos, y antes se asumía. Antiguamente, ya esto está superado obviamente, y los tiempos han cambiado. No podemos juzgar lo que pasó, pero sí podemos saber cómo se construyó nuestro país. Justamente, ¿no? El ciudadano era el varón con trabajo conocido, ¿no? Y que mantenía una familia. Entonces su voto era no solamente un voto personal, sino también de un núcleo familiar. Después fue evolucionando la sociedad, obviamente, y fueron ganando derechos otras partes de esa misma sociedad para ellos mismos ejercer sus propios derechos
y deberes con el Estado. No, sí, claro, porque por supuesto. Es que es parte de esta evolución y más adelante vamos a hablar de mucho de evolución, de esta evolución que hemos ido teniendo los seres humanos para cada vez ser más y mejores, ¿no? Entonces hay un proceso que nos va imbuyendo a todos los seres humanos en lograr cosas que pues nos mejoren la vida para todos y que sea esto que se busca, que son las igualdades de derechos, las igualdades ante la ley, la igualdad de resultados y todas estas cosas que hoy en día son parte de lo que todos buscamos para que podamos tener una sociedad mucho mejor, una sociedad con más justicia, una sociedad donde todos nos sintamos felices de vivir, ¿no? La búsqueda de la felicidad que es vamos a decir, lo que se busca en cada una de las sociedades y del Estado, ¿no es cierto? La búsqueda de la felicidad de los ciudadanos. Y eso es una búsqueda natural del ser humano porque todos queremos ser felices. No hay otra búsqueda natural. Y eso nace con, pues, todas estas, vamos a decir, todas estas filosofías griegas, la democracia que nace ahí, que era la búsqueda aristotélica, que era la búsqueda de la felicidad. Así que de eso también vamos a hablar en algún momento. Pero esto es un proceso evolutivo. Cada vez hemos ido mejorando. Los seres humanos hemos ido siempre mejor con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con nuestras taras también, pero estamos yendo a mejor. Cada vez es un pasito adelante, un pasito para adelante y tratar de que no sean muchos pasos para atrás. Ese es un proceso, porque ahora también estamos en algunos pasos para atrás. Hay algunas cosas que tenemos que conversar acerca de eso, que es importante que nos tomemos en cuenta. Pero en este caso hubieron muchas mujeres, ahí están votando en esa oportunidad, que salieron electas diputadas y que cumplieron un rol muy importante, un rol pues significativo en la política peruana en esos años de 1956 en adelante. Hoy en día, les guste a muchos o no les guste, pero hoy en día tenemos a una presidenta de la República, una mujer, la primera vez que una mujer en el Perú dirige los destinos del país, ¿no es cierto? Y les guste a muchos o no les guste a muchos, lo ha hecho mejor que Vizcarra, lo ha hecho mejor que PPK, lo ha hecho mejor que todos sus antecesores, por lo menos yo creo que desde Humala en adelante, aunque tiene muy corto periodo, porque solamente va a gobernar 2 años y medio. 2 años ¿no? y medio, sí. Entonces, aunque muchos la critiquen, Sergio, aunque muchos hablen de ella, de sus cosas, de sus Rolex, de sus cofres y de sus cirugías y todo lo demás, que son en realidad bastante superficiales y banales, lo que vivíamos antes del 7 de diciembre del 2022, antes de ella, con Pedro Castillo, que era un desmadre, era un disloque, hoy en día está mucho mejor. Así que creo que hay pasos adelante, a pesar de que a muchos no les guste, y es una de las cosas que yo digo, y lo vuelvo a repetir, aunque parezca ya bastante cargoso, les guste a muchos o no les guste, es la primera presidenta del Perú, ya pasó a la historia, ya trascendió la señora Dina Boluarte, así que bien por ella, bien por ella. Por supuesto que sí. Y seguimos avanzando porque nos encontramos con un personaje, y creo que hay que recordarlo, porque hubo 2 Albertos Andrades, creo, ¿no? Y lo recordamos porque un 19 de junio del 2009 falleció. Y yo digo por qué hay 2 Albertos Andrades, porque hubo un Alberto Andrade muy exitoso, alcalde de Miraflores y después de Lima, y después creo que sucumbió en sus últimos años en una pelea política, ¿no? Contra Alberto Fujimori, y bueno, terminó de congresista, murió siendo congresista del Perú, y recuerdo que lo hicieron una ceremonia, y bien ganada, porque además ha sido un actor político, o fue un actor político, muy importante de los últimos 25 años de la política peruana, y dejó además un partido que todavía existe, que ya no lo tiene su familia, ¿no? Ya su hermano lo heredó y ya no es parte del partido. Pero creo que fue un partido además que dejó una huella municipal importante, ¿no? Él marcó
una forma de hacer política municipal cercana al vecino. Impulsó, no fue el creador, pero impulsó mucho el tema del sereno en la época del terrorismo y una función cercana a la población. Después eso lo valió ser alcalde de Lima y creo que hizo una muy buena gestión en la primera parte de recuperación del centro de Lima. Eh, Fue un alcalde que impuso la autoridad sobre el orden, que hoy a veces falta también en general. Es decir, creo que fue un alcalde que tuvo muy buenas cosas y un político rescatable de todas maneras dentro de los pocos políticos rescatables, al margen de su forma de pensar o si yo estoy de acuerdo o no con su política, ¿no? Absolutamente. Él venía de las canteras del PPC, él fue inicialmente del Partido Popular Cristiano, y después el partido se escinde y él pasa a formar este partido, él lo funda, el partido Somos Perú, el partido del corazoncito, que lo caracteriza. Era un criollazo, ¿no? Le gustaba cantar, tocaba guitarra, ¿no? O sea, era un criollo que tenía una vena especial, te podía conversar con picardía. Se fue a vivir, se mudó a vivir al centro de Lima, cogió una casona y la arregló por su cuenta y se fue a vivir al centro de Lima mientras que él fue alcalde y tuvo hasta antes de él estábamos invadidos por los ambulantes en el centro de Lima. Él tuvo la entereza de reordenar todo eso, pero de desalojarlos. Creo que hay una famosa frase de que se le atribuye a él, vamos carajo, creo que Avancen carajo. Avancen carajo, ¿no es cierto? Entonces es una Los chistosos le hicieron mega popular. Sí, sí, ¿no? Entonces, él representa a una élite política, abogado además era, una élite política que sincronizó muy bien con la población limeña, ¿no? Y logró algo que todos queríamos con coraje y decisión, porque los ambulantes se habían apropiado del centro de Lima. Entonces, hizo incluso, pues, él fue parte de la construcción de polvos azules y de varios campos feriales, y fue un buen alcalde, hizo algunas obras que son muy encomiables, y por eso lo recordamos con cariño. Creo que necesitamos más personas como Alberto Andrade, ¿no? Sí. Más personas, porque era una persona sencilla, simple, bonachona y comprometido con su ciudad, comprometido con sus vecinos, ¿no? O sea, sí. Creo que eso es lo rescatable de Alberto Andrade. Muy rescatable, muy cercano a la población, exitoso alcalde de Miraflores y yo creo que exitoso alcalde de Lima. Y además tenía esa personalidad de bonachón, pues, ¿no? De ser cercano. Yo lo conocí, era muy chico, y recuerdo que él llegó. Hizo una convocatoria pública a todas las personas que se llamaban Camucha, Carmencita por el Día de la Virgen del Carmen, y él mismo le regaló a todas las mujeres que se llamaban Camucha, Carmen, un presente y él mismo le entregaba a la gente. Era muy, muy cercano, muy cercano, muy cercano. Muy interesante. Sí, creo que necesitamos más Andrades, ¿no? Sí. Muy transparente. Esas personas que cuando hablan te inspiran confianza, porque es una persona que se le ve sincera, ¿no? Ahora que estamos rodeados de políticos hipócritas y más falsos que moneda de 33 céntimos, ¿no? Personas como Andrade nos hacen recordar de que sí, pues puede haber personas con éxito que se dediquen a la política. Sí. Él no vivía de la política, él tenía una famosa firma de todo lo relacionado con cuero, Alda, que lo manejaba la familia. Sí, sí. O sea, él no vivía de la política, él le dio tiempo a la política y bueno, murió joven, relativamente joven, de un infarto al corazón. Creo que se fue a Estados Unidos y ahí falleció. Así que un homenaje y un saludo para su familia, ¿no? Y como decimos siempre, un abrazo hasta el cielo para estas personas que necesitamos más Albertos Andrades. Por supuesto que sí. Y nos vamos a un hito importante en la independencia del Perú, porque
Francisco de Sela fue el primero que se atrevió públicamente, ya obviamente había gente que lo había gestado, ideas, pero él da este primer grito de independencia solitario, ahogado rápidamente, pero, pero ya se notaba lo que se iba a venir después, que era la independencia del Perú. Bueno, le costó la vida, ¿no? Este grito de la independencia le costó la vida porque Francisco de Sela, él hace su grito libertario en 1811, Correcto. un año después de lo que fue la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hoy día es Argentina, ¿no? En un contexto muy importante que fue pues la invasión de Napoleón a España, lo que fue pues el Congreso de Cádiz, donde se dio la Constitución de Cádiz, que fue una constitución liberal que propugnaba por la libertad de los pueblos hispanoamericanos para que todos seamos juntos como hermanos. Y en ese contexto él se adhiere a ese grito que llegó de las Provincias Unidas del Río de la Plata y declara la libertad En Tacna, el 20 de junio de 1811. ¿No? Y entonces ahí hay un encuentro. Él forma un ejército que le llamó pues el ejército del Perú, donde él decía que no quería salirse de la corona. O sea, él no era un independentista total, sino era alguien que creía en este mensaje de lo que fue el Congreso de Cádiz, ¿no? Claro, él era más cercano a las ideas sanmartinianas, pues, ¿no? Exacto. Eran libertario conservador y no libertario liberal, digamos, si podríamos dividir los dos bandos, ¿no? De ese momento, ¿no? Para describir un poco las ideas, ¿no? Entonces, hay un ejército argentino que viene, conocido ya el grito libertario de Sela y que él se adhiere, viene un ejército de los argentinos y se enfrenta con un ejército realista peruano. El ejército argentino es vencido y el grupo que lo apoyaba, Francisco de Sela, pues tiene unas pequeñas escaramuzas, él es apresado y después es enviado al exilio, muere en el exilio a los 50 años, muy joven. Sí, es importante recordar su gesta y su muerte, porque fue el primero que tuvo la valentía, ¿no? En ese momento de esgrimir sus ideas más allá de ideas y proclamar un grito de independencia, ¿no? No, sí, claro. Entonces es una de las cosas que rescatamos de este precursor de la independencia, de este prócer de la independencia, que nos sitúan en algo más que más adelante vamos a conversar con respecto a lo que es todo el proceso independentista y cuán trunco está este proceso independentista y de construcción de la República, ¿no? Por supuesto. Que en la cual no solamente está él, sino otros más. Eso, tú me querías comentar, me habías comentado que este proceso pues se inicia obviamente muchos años antes con ideas y también con otros personajes interesantes. Claro. Que ya hemos repasado. Pero tienen hoy día, o sea, por ejemplo, en este mes de junio nace Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Este precursor y prócer de la independencia nace el 26 de junio de 1748, o sea, muy atrás en la historia, Ojo, ¿no? 26 de junio de 1748. ¿Qué tal memoria que tienes? 26 de junio de 1748. Entonces, y él, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, junto con, ojo, más atrás de todos, porque después nace en 1751 o 52 Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿ya? Sí. Toribio Rodríguez de Mendoza, que es, vamos a decir, uno de los precursores de la independencia más importantes del Perú, ¿no? Él nace y después él junto con José perdón por la tosecita. Toribio Rodríguez Mendoza fue sacerdote. Exacto. Nació en Chachapoyas. Chachapoyano. Sí, correcto. 12 de junio de 1825 falleció. Exactamente. Él muere a los 75 años porque él nace en el 50, en 1850.
Pero también está José Quijano y Carrillo, que no, en estas fechas no tiene nada que ver en estas fechas, pero junto con él y con Hipólito Unanue, que tampoco tiene que ver, Toribio Rodríguez de Mendoza, José Quijano y Carrillo, conde de Vistaflora, ¿no? Y con Hipólito Unanue son parte de lo que fueron la Sociedad de Amantes del Perú, Claro, Sociedad de ¿no Amantes es cierto? del Perú. Y fundan entre 1791 hasta 1795 el Mercurio Peruano. Es la primera publicación peruana donde se comienzan a dar publicaciones, todos con apodos, ¿no? Con seudónimos. Con seudónimos. Publicaciones en donde se resalta el Perú como una geografía, como un terreno, como una existencia, porque antes todo se hablaba de España, de la península ibérica, pero en este Mercurio Peruano se resalta la historia del Perú, la geografía del Perú y lo que significaba el concepto de patria y peruanidad. Miren, todas esas cosas que salen entre 1791 y 1795 con esta gente. Pero ¿qué tiene que ver Juan Pablo Vizcardo y Guzmán? Es un concepto bien interesante. A ver, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán nace en Arequipa, Sí, ¿no? En un poblado de Arequipa, ¿no? Y tempranamente entra a ser sacerdote jesuita, ¿no es cierto? Y en 1763, si más no recuerdo, ¿no? Él se gradúa de sacerdote jesuita. Y en 1767, 4 añitos después nomás, España vota a los jesuitas, los expulsa de Perú y los expulsa de España. De todo el reino español. Sí. Es más, en un momento determinado, más adelante, el Papa Clemente XIV lo saca del escalafón, dice, ya, jesuitas no existen, ¿no es cierto? Después lo repone un Pío, pero había una cuestión ahí que tenía más que ver con bienes de los jesuitas y con su acción supuestamente muy independiente, muy ligada al papado. Por eso sacan a los jesuitas, los expulsan del Perú. Entonces, a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y a su hermano, que también era jesuita, los expulsan del Perú y los mandan a Italia, a alguno de esos estados pequeños italianos, ¿no? Y en el camino de todo eso, le dicen que deje de estar en el clero. Y él renuncia a lo que se llama a su secularidad. Renuncia para que lo puedan dejar regresar porque el padre y la madre tenían bienes y tenían una muy poderosa y potente herencia que el gobierno, la corona española, les niega a los hermanos y le dice, ya bueno, toma un sencillo para que vivas ahí en Lorena, por ahí, pero no puedes regresar al Perú. Las hermanas, tenía hermanas, se reparten la herencia, como ya murieron los padres, y a ellos los dejan naca la perinaca. Los dejan los entierran, ¿no? O sea, los atrasan, como dicen los jóvenes. Los atrasan. Pero él tiene una cosa interesantísima, él estando en Lorena, creo que si no es Lorena, es Lorna, ahí en Italia, se entera por el cónsul de la sublevación de Túpac Amaru II, pero se entera en 1781. Claro, entonces, las noticias no eran tan rápidas. No, en esa época era más todavía. Entonces, él pide hablar con el cónsul inglés precisamente para que Inglaterra, enemiga acérrima de España en ese momento, pues mande una misión o un grupo de soldados para invadir. Y él le dice, por Buenos Aires empezamos, ¿no? O sea, para liberar todo Sudamérica. Y los ingleses le toman interés y él se va a Londres. Entonces ahí tiene ciertos contactos y los ingleses lo toman en serio. Pero al poco tiempo, y para su mala suerte, ¿no? Ahí firma Inglaterra con España la paz, firman la paz. Y eso lógicamente hace que esta aventura, esta independentista, quede de lado en ese momento. Claro. Pero él se queda ahí, ¿no? Estamos hablando de 1781, después regresa nuevamente a Italia, pero ya cuando las cosas estaban más avanzadas, incluso en todo lo que era esta corriente independentista, él
regresa a Londres y parece que ahí escribe las famosas cartas a los españoles americanos, ¿no es cierto? Que las publica en 1700, se publican en 1799, un año después de su muerte, ¿no? Él muere en 1798, se publican en 1799, y después Francisco de Miranda, el prócer venezolano, las traduce, porque las escribe en francés, las traduce al castellano, y ese fue un documento con el cual a partir de 1801, 1805, comienza a distribuirse en toda América como la primera proclama de la España, de la liberación de Hispanoamérica, en manos de, en este caso, la idea de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán era de los criollos americanos, ¿no? Entonces, este hombre es un precursor ideológico de la independencia del Perú, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que tiene que ver mucho con las ideas de la Ilustración, Sergio. Porque cuando él se va a Italia y va por Londres y después está en Francia, todas las ideas de la Ilustración son bollantes. Bollantes. Hay una evolución de las ideas de la Ilustración, y él escribe eso. Además, con una revolución francesa que... Claro, la Revolución Francesa que se da en 1789, ¿no es cierto? Ya él la tenía a la hora de escribir el libro, ¿no es cierto? Pero desde antes, este proceso de la Ilustración es un proceso que es largo, ¿no? Sí, sí. Y eso mismo le llega de quienes tenemos que hablar después. Toribio Rodríguez de Mendoza, el chachapoyano, ¿no es cierto? Uno era arequipeño y el otro chachapoyano, que fue sacerdote, que entró a ser profesor muy joven, era un hombre muy inteligente, en el Real Convictorio de San Carlos, después fue vicerrector y después terminó siendo rector de la Universidad de San Marcos, pero él trae todas las ideas de la Ilustración, Toribio Rodríguez de Mendoza, en cuanto a historia, a ciencia, transforma la educación en el Perú de esa época y le transmite a muchos de sus alumnos. Está ahí pues Faustino Sánchez Carrión, por ejemplo, alumnos que son de los carolinos, que al final terminan siendo con él los constituyentes de 1822. Claro. Entonces, todas estas corrientes independentistas son corrientes de la Ilustración, nacen del pensamiento ilustrado. Claro. Entonces, y el pensamiento ilustrado hace lo que podríamos hacer nosotros, pues un inventario de todo lo que se quedó y no avanzó, lo que fue la colonia y el virreinato, todo lo que fue el absolutismo monárquico, hace un inventario de esto, y por eso es que la idea de la independencia, de dejar de ser un país de vasallos, de ser un país soberano, un país de ciudadanos, es una idea con la cual la Ilustración le da le señala el camino de la independencia y la república para lograr la felicidad de los peruanos. Claro. Pero esa felicidad se trunca muy rápido, Sergio. Es decir, las ideas que durante casi después, muy poco tiempo después, nacen con la rebelión de Túpac Amaru, y ahí me he olvidado de mencionar a José Baquíjano y Carrillo, porque José Baquíjano y Carrillo también es otro hombre muy ilustrado, nace por ahí también 1751, todos son de esa época, 1748, 1751, pero era un hombre muy ilustrado y a él lo escogen para dar el famoso elogio Jáuregui. Esa es una historia deliciosa, Sergio, ¿no? Cada vez que venía un nuevo virrey al Perú, ¿no?, se escogía a alguien para que le dé el elogio, ¿no? Entonces era una sobonería espectacular el tal elogio, pues, ¿no? Entonces lo eligen a él para que le haga el elogio a Jáuregui, que era el virrey que había llegado, y él, en lugar de comportarse de esa manera, comienza a reclamarle, porque Jáuregui viene en 1781, precisamente después de la rebelión de Túpac Amaru, y José Baquíjano y Carrillo
de manera muy sobria, muy elegante, pero muy, muy puntual, le reclama pues el maltrato que se había hecho a los indígenas, a los indios de esa época, ¿no? Que no se les debía tratar de esa manera, que no debería de ser el comportamiento, que nosotros somos un país, incluso lo menciona, un país en donde tenemos tanto a nuestros criollos como a nuestros indios, que son parte de un mismo componente. Y el Loje Jáuregui lo pueden buscar a ustedes, es un panegírico que de manera muy importante después lo vetaron incluso a José Baquijano y Carrillo, e incluso él terminó exiliado y murió en 1817 en España. Pero ese descontento con lo que el virreinato y la colonia no le dio al Perú después de 300 años, se transmuta, se pasa a lo que es la independencia y la república. Y resulta que muy poco tiempo después la independencia y la república también le fallan a los ciudadanos del Perú, porque hay que decir que con todas las falencias que tenemos ahora, la independencia y la república es un proceso que todavía no se ha acabado. Y pareciera que no hubiéramos avanzado mucho o que retrocedemos, ¿no? Pero claro, si nosotros hablamos y decimos que tenemos 30% de pobres, ¿no es cierto? En donde ser no pobre es que ganes más de 446 soles mensuales, ¿no? O sea, tampoco es que la otra mitad sea rico. Así es, ¿no? Entonces, eso de ahí significa de que con una educación deficiente, donde solo dos de cada 10 alumnos pueden entender lo que leen y resolver un problema sencillo, donde pues la salud es una falencia que nos costó 250.000 muertos en la pandemia, donde hay pueblos a los cuales no se puede llegar ni por tierra, ni por aire, de ninguna manera. Entonces tenemos un déficit tremendo en todo es una deuda que tiene el Perú con los peruanos. Es una deuda que tiene el Perú como organización, como Estado, como gobierno, con los peruanos en sí. Ese cumplir ese anhelo, ese deseo de nuestros padres fundadores, de estos precursores, que creyeron que la república y la independencia, o la independencia y la república, iban a lograr todo eso que no se pudo con la monarquía española. Entonces, ese es un hecho, pero puntual, que yo creo que vale la pena resaltar. Muy importante. ¿No? Porque todos estamos en evolución, o sea, la ilustración tampoco no es un hecho que aparece de la noche a la mañana. Antes, ¿no? Lo que es el pensamiento escolástico, que reemplaza a los clásicos, cambia con la llegada de la imprenta, con la caída de Constantinopla, con la reforma de Lutero, ¿no? Cae también en 1648 con la paz de Westfalia. Y la paz de Westfalia es muy importante porque es la paz que se da en 1648 entre las guerras que habían sido 130 años de guerra desde que Lutero se separa de la Iglesia Católica. Es la paz que se le dice ya, bueno, ahora vamos a comienzan a establecerse los estados soberanos y que cada uno adopte la religión que desee. Y cae el Sacro Imperio romano-germánico de Occidente. Y se comienzan a establecer la Francia de hoy, la Italia de hoy, todas esas comienzan a conceptualizarse a partir de 1648. Aparece Descartes diciéndote, pues aquí está el método, la teoría del método, ¿no? Newton con la teoría de la gravedad, ¿no es cierto? Y después vienen eso es en 1650. Locke, con las ideas económicas, viene Emmanuel Kant, ¿no? Viene después los ilustrados enciclopedistas, ¿no? Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, está Montesquieu, o sea, que comienzan a establecer las teorías de la separación de poderes, o sea, los estados más o menos que se comienzan a vislumbrar, y eso es en 1730, 1720, 1750, cuando nacen estas personas, el proceso de la ilustración ya está casi consolidado. Y por eso es que ellos creen que todas esas cosas que se habían dado con ilustración y que habían superado el pensamiento escolástico iba a ser lo que iba a lograr que las ansias y los anhelos de los peruanos, de todos los peruanos, de los peruanos de provincias, de todos los rincones, de aquellos que eran criollos, mestizos, indios, blancos, de todos los colores, iba a lograrse.
y no se ha hecho. Entonces nosotros tenemos una deuda, Sergio, y es una deuda que tenemos necesariamente que pagar. Es una deuda que se tiene que pagar. Entonces, lo que tenemos que hacer es un inventario de todo lo que esta parte de la República no ha logrado hacerla y sentarnos para ver con todas las armas que tenemos ahora de la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, todo lo que es estos avances tecnológicos, poder lograr esas cosas en salud, en educación, también en lo que es la reforma del Estado, en lo que es justicia. Esas cosas que no se pudieron hacer, poderse hacer por lo menos en los próximos 25 años. Y tiene que ser una política de Estado. Tenemos ahora la capacidad en ver a los políticos que tientan ser presidentes o gobernar el Perú en el año 26, que tengan una visión de que esa es una deuda que se tiene que pagar, pero que no se puede pagar peleándose unos contra los otros, sino buscando el consenso y la concordia. Yo no lo veo, te lo digo con toda sinceridad. Me parece muy difícil, porque todos estamos encontrados en que tú eres malo, tú eres bueno, yo soy mejor, tú eres peor. ¿Y qué nos espera a nosotros los hombres de a pie? Estamos con la espada de Damocles de que este próximo Congreso va a ser peor que el que tenemos. Porque si ahora tenemos 14 grupos en el Congreso, con estos 40 partidos o casi 50 partidos vamos a tener por lo menos 20 o 25 grupos congresales, por lo menos, si es que no se unifican el voto en 3 o 4 grupos, ¿no? Yo creo que estamos, tú, lo dices muy bien y has repasado la historia tal cual, y me parece que es importante entender que creo que o sea, todos creemos en la democracia, pero la democracia como está planteada el día de hoy, en una fragmentación partidaria y dentro de los partidos tampoco existe cohesión ni formas democráticas para poder subsistir, entonces no está funcionando y creo que valía la pena revisar cómo plantear elecciones que representen a todos, que hay una elección popular claramente, sin recortar derechos, pero que nuestra representatividad se forme de otra manera, ¿no? Hay que hacer una gran reforma del Estado. ¿No es cierto? Ese es el problema, es que quienes hoy día manejan los partidos, muchos de ellos son unos aventureros, ¿no? Es una mitad y la otra mitad son mediocres, y el otro grupo que queda son mediocres y aventureros al mismo tiempo. Entonces tenemos un temor de lo que de repente digamos, pucha, ¿cómo extrañamos a Dina? Imagínate. O sea, ese es un temor de que por lo menos Dina ha logrado que perro, gato y pericote al estilo de San Martín de Porres se sienten y puedan ayudarla a gobernar. O sea, yo creo que la considero que es una persona sumamente inteligente. No tiene nada que ver eso con estudios, pero porque ha logrado algo que nadie pensaba que se podía lograr, y que eso le está sacando a esta gente progre, claviar, le está sacando ronchas, están enronchados, están desesperados, porque se ha logrado algo que parecía imposible, que los grupos en el Congreso se sienten y dejen de pelearse entre ellos y busquen por lo menos que el Perú transite de aquí hasta el 2026 sin sobresaltos, ¿no? Con cierta paz. Exactamente, ¿no? O sea, sí, es verdad. Eso de ahí es complicado, ¿no? Y tiene reflejos políticos rápidos. Después del temblor del día domingo, que lo sentimos todos, inmediatamente estuve en la Costa Verde, inmediatamente estuve dando vueltas. Es decir, tiene esa posibilidad, ya tiene un tiempo, ya le pegaron, ya se levantó, ha aprendido. Y nada, yo creo que sí, yo creo que... Y este año han vuelto a elevar el tema de la esperanza de poder crecer como país 4%. Eso tiene que ver también con apaciguar las aguas, ¿no? El empresario por lo menos ve que, digan lo que digan, bueno, vamos a seguir. Hay inversión. Hay inversión. Hay inversión, Sergio, hay confianza, ¿no? O sea, la parte económica... No estamos en el mejor momento de la confianza, pero creo que se dan luces. O sea, de la parte económica están marchando, como dicen los militares, en cuerdas separadas, ¿no? Sí. Pero eso sí es importante de tenerlo en cuenta, ¿no? Por supuesto que cosas sí. que debemos de nosotros mirar
para poder reflexionar en cuanto al voto, porque acá todos los que tenemos la oportunidad de salir a hablar algo, tenemos que decir que hay que tener un voto informado y un voto consciente, ¿no? O sea, porque las circunstancias del Perú no podemos regresar al último quinquenio, los últimos 5 años, que en realidad son 10 o 15 años malos para el Perú, pero no podemos regresar a un gobierno como el de Humala, como el de Vizcarra, ¿no? De verdaderamente que es una pena, pero no podemos regresar. Sí, claro. Y eso solamente existe el temor de que por la fragmentación esto pueda darse. Así que tenemos ahí un trabajo pendiente. Por supuesto que sí. Y nos vamos a un expresidente, para mí tristemente célebre, porque es el general Velasco Alvarado, quien nació un 16 de junio de 1910 y nos da pie a hablar un poco, aunque alguna vez ya lo hemos hecho, de uno de los gobiernos más polémicos de los últimos 50 o 60 años, y que políticas públicas de él, con una ideología clara, socialista, marcaron el destino del Perú y hoy aún vivimos sus consecuencias. Bueno, por eso Petroperú es una consecuencia del gobierno. Petroperú, reforma agraria. Y la reforma educativa, Sí, que claro. sigue en pie. Lo que él propuso desde ese momento casi no ha variado, a pesar de que hemos cambiado de constitución a una constitución liberal y hace mucho tiempo estamos en un libre mercado y una libre exposición de ideas y otro tipo de cosas. Vivimos todavía en un magisterio del año 70. Absolutamente dominado por el sindicato de profesores, ¿no? Así es, entonces recordar a Velasco Alvarado y para, yo creo, repetir la menor cantidad de veces este tipo de gobiernos es importante. No, claro, empezando que fue un gobierno dictatorial, ¿no? O sea, Además. él fue un dictador, fue un tirano, ¿no? O sea, de demócrata no tiene absolutamente nada, así que como demócrata no podemos recordarlo y tenemos que repudiarlo por eso. Eso es muy importante. Entonces, este señor se creyó un iluminado. Ese es el problema de los Illuminatis, pues, ¿no? O sea, que creen que ellos son los que pueden solucionar. A él se le ocurrió, con algunos otros 3 coroneles o generales trasnochados, de que tenía que hacer su plan Inca y hacer su revolución socialista, ¿no? Porque aquí dicen, uy, ¿cuándo hemos vivido socialismo? No hemos vivido socialismo toda la década del 70, toca la década del 60 y toda la década del 80. Aunque no les guste a los gobiernos democráticos del señor Belaúnde y lo de Alan García, vivimos en una época socialista. Más aún todavía, el primer gobierno de Alan García fue absolutamente socialista. Sí. ¿No se acuerdan la estatización de los bancos y solamente voy a pagar el 10% de la deuda y todo lo demás? Control de precios. El control de precios, Sí, o sea, era socialista. Entonces, estos gobiernos, el socialismo, igual que el comunismo, solamente traen pobreza nada más. Y eso es lo que pasó con Velasco, nos empobreció. A tal manera que el agro, que era un latifundio, se convirtió ahora en un minifundio. O sea, no pudimos hacer el pase de un latifundio a una economía agraria que sea pues absolutamente productiva para las personas que están en el agro, no, porque el minifundio terminó haciendo apauperizar a aquellos que tenían pues, unas parcelas de 5 hectáreas que no podían vislumbrar en ninguna economía para salir adelante, una economía de supervivencia, de sobrevivencia, que viven muchos de los campesinos en la sierra aún. Entonces, este gobierno, absolutamente negado para lo que es la democracia y negado para lo que fue el desarrollo del Perú, nunca más se deberían de volver a repetir, ¿no? El señor Velasco Alvarado, que terminó, pues, básicamente, tristemente, ¿no? Se le reventó un aneurisma que tenía en la aorta abdominal en 1975, y ahí nomás aprovechó, tuvieron que amputarle una pierna, ¿no? Y al poco tiempo, Morales Bermúdez, su primer ministro, le dio un golpe de Estado y lo sacó. O sea, qué bonita familia, ¿no? Entonces agarró y lo sacó
Y él murió, creo que antes del año 80, si mal no recuerdo, ¿no? En muy mal estado, ¿no? O sea, de ahí en adelante se En el deterioró. 77 murió. Murió en el 77, poco tiempo después, ¿no? Entonces, y ese grito que era, pues, chino contigo hasta la muerte, porque a él también le decían chino, ¿no? Le decían chino, sí. Le decían chino. Después tuvimos otro chino que también nos dio con palo, ¿no? Pero este le decía chino contigo hasta la muerte, ¿no? Así que ese fue el gobierno de muchos de los que hoy en día se creen seguidores de Velasco y todo lo demás, son estos que ahora están piteando para que el Perú no pueda desarrollarse ni avanzar en los cánones democráticos. Porque todo el Partido Comunista y el Partido Socialista Peruano que existían en esa época se sumaron a ser los corifeos y los funcionarios del gobierno de Velasco. No solamente estaba lleno de militares, sino estaba lleno de asesores que eran los comunistas y marxistas y socialistas del Perú. Ellos gobernaron durante los 7 años que gobernó, 6 años y pico que gobernó Velasco, y todavía un poco más en los primeros años de Morales Bermúdez. Así que ese es el destino que tuvo el señor Velasco Alvarado. Y nos vamos a saludar a todos los amigos de Ica, porque el 17 de junio de 1563 se funda, es la Fundación Española de Ica. Exacto. Bueno, Ica hoy ya no se asemeja a esa fundación española. No. Debe ser una de las ciudades más importantes en cuanto a producción agrícola. Exactamente. Y yo creo que turísticamente también es importante, una linda ciudad. Así que un saludo para todos los de Ica. Un saludo para todos aquellos. Empleo pleno, en alguna época Empleo pleno. había empleo pleno en Ica. No sé cómo irá ahora, pero es un saludo para ellos. Sí, claro que sí. Y tenemos que recordar algunas coyunturas. Alfredo, me dices cómo vamos de tiempo, pero tenemos 3 temas importantes. La guerra casi recién acaba de estallar entre Irán y Israel. Y a pesar de que no es que haya guerras mejores o peores, esta tiene un trasfondo un poco más complicado, porque no es solamente territorial, sino hay un componente religioso y de fanatismo, y creo que eso lo hace más inviable alguna posición cercana para alguna paz, ¿no? Eso es lamentable. Totalmente, ¿no? Totalmente. Esta es una guerra que tiene ya varios siglos, de largo, muchos siglos, ¿no? Y este es la guerra de los israelitas con los ismaelitas, y todos eran los famosos 12 pueblos que eran, y ahí todos son primos hermanos, ¿no? O sea, los pueblos árabes con el pueblo israelita son pueblos cercanos y emparentados entre ellos. Pero lo que me llama la atención en esta circunstancia es que hay mucha gente, ¿no?, que ahora velada o abiertamente apoya a Irán. O sea, a mí me parece una locura, ¿no es cierto? Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con Israel. No se trata de eso. Pero que haya gente, y encima progres, y encima socialistas, y encima que estén apoyando a una teocracia absolutamente canalla y que denigra a la mujer. Un perro tiene más valor en estas sociedades que una mujer en Irán. Entonces, ¿es posible que nosotros celebremos lo que hace Irán? De ninguna manera. De ninguna manera. Yo creo que de alguna u otra manera esta guerra se debería de acabar como muchas otras. Falta mucho entendimiento entre los seres humanos. Yo no voy a juzgar aquí quién es el bueno o el malo. Creo que no nos toca. Pero yo creo que jamás podría yo apoyar a una tiranía teocrática. Es como hoy, Sergio, veo a mucha gente que se tilda de demócratas que apoya a la China. Y la China es una
dictadura comunista. Sí, claro. No, o sea, no es un gobierno democrático. ¿Qué demócrata puede decir yo apoyo a la China? Podemos estar en desacuerdo o acuerdo con Estados Unidos. Oye, pero por lo menos es una democracia que se parece a nosotros, ¿no? ¿Y los chinos? No, me dicen unos. Lo que pasa es que la China es un país tan grande, ingobernable, que tiene que necesitar. No, sí, ¿y la India? ¿La India no es un país tan grande como este? Sí, señor, es tan grande como este en población. Y es una democracia. Les ha costado a los hindúes, pero es una democracia. Y la China no lo es. Entonces nosotros no podemos apoyar a alguien que está en contra de nuestros principios. O sea, ¿cómo puedes apoyar a Irán? O sea, no le estoy diciendo con esto que se apoya a Israel, y el que lo quiera apoyar, que lo apoye. Pero a esa teocracia asesina y canalla en contra de los derechos humanos de las mujeres, me parece inaudito. Yo no comulgo con eso, y de aquí yo deploro, y por supuesto que quisiera que se acabe lo más pronto posible, porque además es una teocracia que financia grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. Son grupos terroristas que han desnaturalizado todo lo que significa los procesos de independencia, soberanía y de ciudadanía de muchos pueblos árabes. Entonces, bajo ese concepto uno no puede estar en contra de terroristas, de teocráticos y de tiranías. Yo desde aquí lo deploro, y no vamos a defender a aquellos que son indefendibles. Sí. Eso de ninguna manera. Totalmente de acuerdo. Teníamos dos temitas, creo que vamos por el más importante, la fiscalía, para terminar la última reflexión, y el siguiente programa venimos una reflexión de que habíamos preparado sobre Trump y la inmigración. Tenemos ahí una opinión clara, pero creo que lo del Ministerio Público es muy importante. Vamos a terminar con eso. Creo que lo que está sucediendo en el Ministerio Público demuestra, Sergio, que esa institución necesita una reforma absolutamente urgente. Es denigrante lo que viene sucediendo. Yo escuchaba a la señora Adela Espinosa diciendo que ellos son una institución lo máximo, somos lo mejor que existe, defendemos los derechos humanos, la democracia. O sea, encima se creen que son muy buenos, y es una institución muy mala. Por todos lados hace agua, no combate el crimen, persigue a la gente. O sea, esto es absolutamente una institución ideologizada, tomada por grupos que lo único que buscan es destruir al otro. O sea, un instrumento para que busque la destrucción de las personas. Estas personas se han convertido en sicarios de las honras y de los honores de la gente. Y esto sucede, Sergio, y yo te lo voy a decir con mucha claridad. Yo veo que esta institución es muy endeble. Ya la tomó Vladimiro Montesinos en una época con Blanca Nélida Colán, que terminó estando presa, su fiscal de la Nación, de esa época. O sea que no es que sea impoluta ni nada. Pero en estas épocas actuales, a raíz del caso Odebrecht, el caso Odebrecht fue infiltrado por gente, fue infiltrado por Odebrecht. Odebrecht, a través de gente, de ONGs, infiltraron para poder elevar a una categoría que no la tienen a fiscales, de estos fiscales lavallato, absolutamente mediocres, que buscaron después hacer escarnio en los partidos políticos y en los políticos. Y de ahí comienza esta distorsión de que el Ministerio Público era un poder más del Estado. Claro, porque comenzó a perseguir a los políticos. Y eso empezó a partir del caso Lavallato, y encima los políticos fueron cayendo en el juego de esta fiscalía, porque Kuczynski les amplió poderes y ahora está siendo juzgado por los mismos, con lo mismo que él dio. Humala les amplió poderes y está siendo juzgado por los poderes que le amplió. Toledo les dio poderes y está siendo juzgado y ha sido sentenciado por los mismos poderes. O sea, le han dado poderes para que ellos se puedan, al final termina haciéndose un seppuku, un harakiri. Entonces, eso de ahí demuestra la total insolvencia moral que tiene esta fiscalía. Entonces, eso de ahí es importante. No, y para terminar, además se ha visto el último justo año y medio evidenciada la lucha no ideológica necesariamente, sino también la lucha de poderes y de intereses. Exacto. Porque
no es que Delia Espinosa sea la mala y Patricia Benavides la buena, o si es de derecha o de izquierda, se nota simplemente las componendas internas, porque ¿cómo es posible que salga una fiscal de...? Pues yo me acuerdo cuando salió Patricia Benavides de la fiscalía, había un grupo de fiscales que la apoyaban, y ahora sale Delia Espinosa con sus velitas, con otro grupo de fiscales. Entonces, ¿quién...? Son las dos caras de una moneda falsa. Sí. Ellas dos. No, porque hay una de las cosas que la gente se olvida y que todos caímos en el juego. Fue a Patricia Benavides que se le ocurrió hacer este grupo que se llamaba el EFICOP, que era el grupo del equipo de fiscales contra la corrupción en el poder. Y bajo ese concepto de ella es que se comenzó a investigar y a perseguir al presidente de la República. Muchos aplaudimos cuando lo persiguieron a Castillo, ¿no? Pero ahora cuando se ha desnaturalizado porque se persigue a todo el mundo, porque la presidenta, la nariz está recta o doblada, se le persigue, se le hace juicio para tratar de entorpecer, porque lo están haciendo es entorpecer el desenvolvimiento de una institución que es la presidencial. Entonces, eso de ahí es absolutamente deleznable. Esto se tiene que acabar. Esta señora Patricia Benavides y esta señora Delia Espinosa son iguales. Son iguales, son las dos caras falsas de una misma moneda que tiene que cambiar, que tiene que reemplazarse, y para eso estamos los ciudadanos. Y nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Así que de aquí nos vamos, porque ya viene el próximo capítulo, el número 20. Un fuerte abrazo para todos, nos estamos viendo. Chao, Sergio. Gracias a todos.